bueno que hoy estamos conectados desde distintos lugares, desde distintos países. Qué bueno que ustedes pueden compartir a través de esta vida y que nosotros podemos compartir junto a ustedes. Y damos la bienvenida a todos los que se están conectando por primera vez. Quizá alguien te pasó el link y tú entraste y no sabías con lo que te ibas a encontrar, pero estoy seguro que el tema que voy a hablar hoy va a ser tan útil para tu vida, no importa si vas frecuentemente a una iglesia o no. Es un tema práctico, es un tema relevante en estos tiempos de pandemia mundial, en estos tiempos donde hay tantas dificultades frente a nosotros. Y bueno, muchos de ustedes, los que se conectan frecuentemente, han comentado, algunos, es tan complicado esto de conectarse desde casa, no es lo mismo que ir juntos a la iglesia y cantar y tener al pastor o al predicador o al comunicador frente a mí y conectarme emocionalmente. Así que es un tiempo de cambio. Pero escúchenme, no solo les pasa a ustedes, también nos pasa a nosotros los que comunicamos. Cuando hablo con los pastores que han estado orando con nosotros, con nuestros comunicadores, me dicen, wow, es tan complejo el asunto, no recibo retroalimentación, si cuento un chiste, no sé si la gente se ríe o me río yo solo, en fin, gracias a los que escriben por los chats y nos saludan, nos animan y nos ayudan a saber que ustedes están allí y que no estamos hablándoles simplemente a una cámara, ¿ok? Así que gracias, pero estos tiempos requieren que los superemos, que los reinterpretemos, y por eso hemos escogido para estas 4 semanas este tema llamado resiliencia. No dejes de luchar. Son tiempos de lucha, son tiempos que nunca volverán a ser iguales después de esta pandemia. Y tocando en consideración este tema, nosotros hemos hecho cambios en tantas cosas y por eso estamos haciendo todo esto, y hoy voy a usar la pantalla, no la había usado, así que la traje a mi casa y vamos a ver qué tal sale esto en el día de hoy. Mi esposa y yo hemos estado también haciendo cambios, siempre hacemos los devocionales juntos y hasta que nos dijimos, ¿qué tal si compartimos esto? Lo que tú y yo hablamos con la gente, y nos estamos conectando por Instagram todos los de lunes a sábado, todas las semanas a las 9:30 de la mañana, y nos ha ido mejor de lo que pensábamos. Se ha conectado tanta gente, hemos podido compartir con gente que tenemos tiempo que no compartíamos, así que ha sido un tiempo muy, muy especial. Y hablando de resiliencia, yo recuerdo que en mi infancia mi mamá tenía un Ford Fairmont de agencia que le había regalado mi papá. Y a mi mamá le encanta salir mucho, ¿no? Y en ese tiempo, con el automóvil, este carro, le encantaba ir al campo, y había muchos lugares campestres, ¿no?, cerca de casa, donde íbamos a buscar que si frutas, plátanos, naranjas, maíz, o animales como gallinas, palomas, en fin. Y las vías durante el tiempo de lluvia, que eran vías de tierra, se volvían fangosas, pantanos, barro, y es como que uno se iba acostumbrando que de vez en cuando el carro se quedara atascado en el barro. Y cuando el carro se atascaba, colocábamos una roca o una madera delante o detrás de la llanta, no, todo depende el tipo de hueco y el tipo de atasco que tenía, para que saliera. Así que era común bajarse, buscar la piedra adecuada, empujar, y eso a veces tomaba más tiempo del que creíamos, pero al final siempre lográbamos sacarlo del atasco. Un día mi tía se compró un rústico, un Nissan. Ella tenía una hacienda, así que necesitaba un 4x4, y yo no sabía qué hacían tan especiales a los 4x4, y es por cierto que la gente que usa 4x4 también se siente muy especial dentro de ellos. Recuerdo que una vez fuimos a Chicago, mi esposa y yo, y la chica del mostrador nos dice, oye, tengo que pedirle disculpas, el carro que pidieron, que era un compacto, no lo tenemos, así que lo único que tenemos es un rústico, un 4x4. Y yo dije, oye, yo te disculpo, pero por dentro decía, wow, qué maravilla, me van a dar un Jeep. Así que me dieron un Jeep flamante,
color blanco, estaba buenísimo ese Jeep. Y yo me sentía, wow, tan bien. Recuerdo que llegamos a un centro comercial y en ese momento se está estacionando un hombre que carga también un rústico. Y cuando él se baja, yo no sabía que hacían eso, me saluda y me hace así. Y yo, hey, tú sabes, oye, es que se siente tan cool, ¿no? Andar en un rústico. Y la gente que anda en rústico, entonces se saluda de esa manera hasta que llegó el día donde tuvimos que entregarlo y fue un día triste porque yo sentí que mi alma se iba con mi 4x4 y cuando llegué a casa tuve que nuevamente montarme en mi Vans y la gente que carga Vans no es tan cool. En otras palabras, yo no sé cómo se saludan, no sé si se saludan, hey, niños, quédense tranquilos, no lo sé, pero el punto es que, bueno, les contaba de mi tía con su 4x4 y yo no sabía que los hacía tan especiales hasta que fuimos al campo y no tuve que bajarme cuando el vehículo se quedó atascado en el barro porque solo movieron unas palancas y sencillamente salimos y nuevamente estábamos en la vía, nos habíamos recuperado tan rápido de ese atasco. El asunto es que así es la vida. Es como la vía al campo en momentos de lluvia. Va a tener circunstancias que producen retrasos. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos para salir de esos atascos, de esos retrasos. La pregunta que te hago es, ¿por qué estás luchando en estos momentos? Hay momentos en la vida en que te inclinas a luchar contra algo. Pero hoy yo quiero que estemos abiertos, que abramos nuestros corazones a luchar por algo y no contra algo. Quiero convencerte a ti y convencerme a mí de luchar por la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es esa capacidad que tiene una persona de superar las circunstancias traumáticas, sean dolorosas o esas cosas que son confusas. Incluso desde el atascamiento en un embotellamiento vehicular o que pediste algo y te trajeron otra cosa en un restaurante o algo más difícil como la muerte de un ser querido. En fin, ¿cómo nos recuperamos de todas estas cosas? Y ser resiliente se trata de poder entonces esquivar los golpes y hacer frente a situaciones potencialmente adversas de una manera positiva y creativa. Se trata de reinterpretar. Todos nosotros tenemos interrupciones en la vida. ¿Cuáles son algunas interrupciones que has encontrado en la vida? ¿Cuáles son esas interrupciones que te pueden haber pasado o que quizá no te han ocurrido aún, pero que tú sientes que serían una gran interrupción para ti? Así que yo quiero animarlos a compartir con otros por el chat esas interrupciones, que cada uno la mencione. Mira, estas son interrupciones y son las interrupciones que enfrento, son las interrupciones que no me gusta enfrentar. ¿Qué tipos? ¿Cuáles son esos tipos de interrupciones en la vía de tu vida? Y no es cierto que el espectro de los desafíos en la vida se mueve de cosas insignificantes, aquellos que realmente nos confunden y nos dejan muchas veces paralizados. La resiliencia hace que nuestras vidas se conviertan en un 4x4 frente a los atascos que nos encontramos en la vida. Y escúchame, esto implica ver un desafío más como una oportunidad para aprender y hacerlo a un costo mínimo para tu estado físico y mental. Entonces entendamos, resiliencia tiene que ver con reinterpretación. Y vamos a hablar mucho de esto la próxima semana. Pero por hoy les digo, tiene que ver con reinterpretar ese momento, ese atasco, más como una oportunidad para mover las palancas, para cambiarnos a 4x4 y hacerlo un costo mínimo. Ya no hay que bajarse y empujar, no, nuestro estado físico va a sufrir menos porque el estrés nos mata y nuestro estado mental va a estar mucho más equilibrado.
Y yo quiero hablarles de alguien que enseñó sobre resiliencia y está en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Y él tenía experiencia con estas cosas y con cosas importantes. Y había demostrado que entendía la resiliencia. Él se enfrentó a cosas brutales, a cambios brutales. Y yo estoy hablando de Santiago, el hermano de Jesús. Y él no creyó cuando Jesús, antes de la resurrección de Jesucristo y de su muerte, él no creía que Jesús fuera el Mesías, hasta que Jesús resucitó. Y Santiago no era ajeno a las pruebas. Finalmente, él murió martirizado por lo que creía. Y Santiago le escribe una carta a los creyentes judíos que seguían a Jesús, cómo hacer frente a las pruebas que enfrentaban. Y veamos lo que les dice allí en Santiago, capítulo 1, verso 2. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y me llama la atención esta frase, cuando tengan que enfrentarse. En otras palabras, no está diciendo si tienen que enfrentarse. Si tienen que enfrentarse. Santiago sabía algo, que las pruebas vendrían. Y ya sea que te consideres una persona resistente o no, esas interrupciones van a venir. Y muchas veces van a ser grandes, otras veces van a ser pequeñas. Solo quiero que sepas, y te lo voy a repetir, las pequeñas te preparan para las grandes. Las pequeñas tienen un propósito y en las pequeñas tú tienes que desarrollar, aprender de ellas. Así que no olvides, la pregunta no es si algún día yo pasaré por una aflicción, si algún día yo pasaré por una prueba. La pregunta es, ¿cuándo vendrá esa prueba? Quizá acabas de pasar por una prueba, o estás pasando por una prueba, o estás a punto de entrar a la siguiente prueba. Ahora, ¿qué son las pruebas? Las pruebas son como los exámenes, ¿no? En la escuela. Y están determinados para ayudarnos a aprender los exámenes, a repasar cosas y a pasar. No nos aplican un examen para aplazarnos, para desanimarnos, sino para que aprendamos algo. ¿Y a quién le va bien en un examen? Al que trae la actitud correcta. Tu actitud determinará qué también manejas la prueba. Si eres de esos creyentes que cree que por ser cristiano no les va a pasar, no les va a ocurrir cosas difíciles en la vida, te has olvidado que la tierra no es el cielo. Lo importante no es lo que me pasa, sino cómo enfrento lo que me pasa. Y veamos que Santiago nos dice: considérense muy dichosos. Y ahora voy a resaltar la palabra considérense. Porque la pregunta es, ¿qué es considerar? ¿Qué es considerar? La palabra considerar es un verbo enorme, más en este contexto. Es reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Así que la resiliencia tiene que ver con la reinterpretación, considerar que esta prueba, que esta dificultad, entonces tiene un propósito. Y escucha, nos hacemos más o menos vulnerables por la forma en que pensamos sobre las cosas. Así que mi vulnerabilidad está determinada, mi apertura hacia Dios o hacia otros está determinada por cómo interpreto las cosas. Porque si las interpreto desde mi punto de autosuficiencia, entonces no voy a depender ni de Dios ni de nadie. Conceptualizas un evento traumático como una oportunidad para aprender y crecer, o sencillamente como algo que está determinado para derrotarte, para crear un trauma en tu vida. Los eventos son tan traumáticos como tú crees que ellos son. Y en 1989, una psicóloga desarrolló un estudio longitudinal durante más de 30 años, y esa psicóloga se llamó Emmy Werner, y ella publicó los resultados de los estudios que se hicieron en los años 50, los publicó en el año 87, y ella había seguido un grupo de 698 niños.
desde antes de su nacimiento hasta sus 30 años de vida. Ahora, ella notó que los niños resilientes tenían lo que los psicólogos llaman locus de control interno. En otras palabras, creían que ellos y no sus circunstancias eran los más determinantes para lograr las cosas. Que si no se lograba algo, no era culpa de que había llovido, o que el coronavirus, o que la pandemia, o que no. Es que yo necesito saber qué me faltó. Algo debo cambiar, algo debo aprender. Se veían a sí mismos como los orquestadores de sus propios destinos. Esto es esencialmente lo que Santiago está diciendo. Si eliges considerarlo como una dicha, considérense muy dichosos. Puedes ser tú el orquestador de la vida junto a Dios. Él está diciendo, considérense dichosos. ¿Cómo estás tú interpretando los eventos difíciles que te pasan? Mañana vas a tener situaciones adversas, difíciles. Ustedes quienes están en Venezuela han experimentado cosas tan difíciles, el gas, la gasolina, la comida, son tantas cosas, es como luchar día a día por las cosas que deberían estar, pero yo les tengo buenas noticias, el mundo entero está tomando una dosis de lo que ha estado pasando por años en Venezuela, el mundo entero. El mundo entero está yendo a los supermercados y ya no hay papel toalé, ya no hay jabón, ya no hay esto, ya no hay aquello, hay que esperar que lleguen los huevos, qué sé yo. Estamos también recibiendo una dosis. Ahora, la pregunta es, si te quejas continuamente por las cosas, ¿acaso las estás interpretando como alguien dichoso en medio de las pruebas? ¿Será tan difícil agradecer lo que cada día Dios está haciendo en ti por medio de esas pruebas que estás experimentando? Vamos, la fe en Dios te ayuda a reinterpretar las cosas. La prueba puede producir algo. Y dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. Produce constancia. Entonces la pregunta es, estos momentos difíciles, ¿qué buscan producir en mí? ¿Qué buscan producir en mí? Producen perseverancia que construye la resiliencia. La base de la resiliencia es la perseverancia, es salir de ese atasco. La resiliencia es algo que puedes hacer. Tú puedes trabajar en ella. Lo importante es que no solo tú intervienes en ella, sino que la haces crecer. Tú no eres todo lo resiliente que puedes ser con todas las pruebas que has vivido. No es un rasgo fijo. En otras palabras, no es que alguien nació resiliente y se va a morir resiliente y el que no nació resiliente entonces no puede desarrollarlo. No, es un músculo que haces crecer. Es un músculo que haces crecer. Y cuando Santiago dice que la prueba de tu fe produce perseverancia, recuerdo las palabras de Eber Hergó. Él escribió y él dijo, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. En otras palabras, ¿quiénes son los que van a sufrir más en este siglo de tantos cambios? Los que no saben aprender, ni desaprender, y mucho menos reaprender, porque en estos siglos hay que aprender, desaprender y reaprender. ¿Y qué significa la palabra aprender? Aprender sin prenderse, sin aferrarse. Escúchame, para aprender, para desaprender y reaprender, debemos soltar y debemos tomar. Debemos entender, la tierra no es el cielo, va a haber cambios en esta vida. Ahora pensemos en esos niños del estudio. Quizá lo más importante es que los niños resilientes tenían entonces lo que ese locus interno les permitía reinterpretar la vida. Los hacían que ellos pudiesen aprender cosas e intentar de nuevo. Y eso es una gran noticia, los que intentan de nuevo. Y según Santiago, la prueba de la fe produce
constancia. Y ella está destinada para algo. La pregunta es, ¿para qué Dios quiere producir constancia en mí? Veamos Santiago 1:4 dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Vea que primero usa la palabra dichoso y ahora usa la palabra feliz. Feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Así que yo le pregunto a Santiago, ¿pero para qué Dios quiere producir en mí perseverancia? Dice, para que sean perfectos e íntegros, para que lleguen a una plenitud y desarrollen todo lo que Dios colocó en sus vidas. El propósito de la prueba es convertirte en una versión más madura y completa de ti. Cada vez que atravesamos por eventos traumáticos de manera exitosa, no solo salimos a salvo de ellos, sino que somos transformados por la misma experiencia. En lugar de luchar contra el dolor, considerarías, como dijo Santiago, luchar por la capacidad de recuperación que se te está presentando, porque dentro del dolor hay una oportunidad. Dentro de cada prueba hay una oportunidad, la oportunidad de volverte la mejor versión de ti. Hay algo que aprender en cada prueba. El tráfico o cuando salgo y de repente entonces la llanta está pinchada. ¿Qué experimento en el camino a casa cuando me quedo atascado en medio del tráfico? Cuando voy a llegar tarde a una reunión, en fin, cuando algo que no esperaba ocurre, el revés actual en tu vida tiene un propósito. Y creo que para sentirnos completos no podemos evitar el dolor. Y muchos están pensando que el fin de la vida es evitar el dolor. En otras palabras, tienes una deuda, alguien que me salve, en vez de preguntarte, bueno, pero ¿por qué caí en esto? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Tienes una dificultad, un revés, y entonces buscas una anestesia, anestesiarte. No quiero sentir esto, no quiero vivir esto, no quiero experimentar esto. Y no hay un aprendizaje. Todo se completa cuando atraviesas la prueba, no cuando le pasas alrededor. La diferencia está en lo siguiente. Muchos caminan luchando contra eso. Pero ¿cuál es nuestra invitación en el día de hoy? ¿Cuál es la alternativa? No se trata de luchar contra aquello que te está causando dolor, sufrimiento, frustración, miedo, pérdidas. Hay una alternativa que presenta Santiago y es, en vez de luchar contra eso, luchar por eso. Luchar por eso, luchar por la resiliencia, luchar por volverme la mejor versión de mí. Porque qué bueno, hay una dificultad delante de mí, eso quiere decir que hay una oportunidad. Detrás de cada prueba hay una oportunidad. Así que cuando le pasas por un lado a la prueba, a la dificultad, a la frustración, te pierdes la oportunidad de volverte más completo y más cabal. No se trata de luchar contra aquello que te está causando ese dolor. Hay un propósito en toda lucha, que llegues a ser más completo. Y esto es lo que quiero que sepas en el día de hoy. Y quiero que te lo grabes. El desarrollo de la resiliencia no se produce deseándola o esperándola. La resiliencia se produce luchando por ella, enfrentando la dificultad, enfrentando el dolor. Entonces no lo olvides. No es que te vas a volver resiliente porque, yo lo deseo, ni siquiera orando. No es, Señor, por favor, yo te pido, es que yo quiero mucho ser alguien resistente, ser alguien que se recupere rápido, ser alguien que estas situaciones que me pasan en mi casa, con mi esposa, no me afecten tanto. No. Sencillamente tienes que abrazarla, pasar por ella. Y allí entonces tu fe, que es mucho más preciosa que el oro, como dijo Pedro, cuando es probada por el fuego, el cual, como el oro que es perecedero, ella entonces sale mucho mejor. Te vuelves mejor persona. Sí, esa es la verdad. Y de eso se trata esta serie, de eso se trata todo lo que vamos a hablar dentro de ella. Y el punto es, solo ganamos en las grandes pruebas
Cuando luchamos por eso en las pequeñas pruebas. Si todo el tiempo le estás huyendo a las pequeñas cosas, otro te los está resolviendo, no podrás desarrollar resiliencia. Y Santiago está diciéndonos, si quieres crecer, no puedes evitarlo. No te anestesies. No se trata de buscar rápidamente un salvavidas. Es atravesar la prueba, considerar lo que Dios está haciendo. Cada revés tiene un propósito incrustado. Aprende a recuperarte mejor y eso te va a dar entonces la clave de que cada revés tiene un propósito y lo bueno es que lo vas a reinterpretar. Vamos, la resiliencia es la diferencia entre la prueba que te deja donde estás y la prueba que te lleva a donde quieres ir. Y mi pregunta para ti, para ustedes que están en un matrimonio, ¿a dónde quieren estar dentro de 5 años? Para ti que deseas ser empresario, ¿a dónde quieres estar dentro de 5 años? Para ti que anhelas desarrollar una vida de fe, ¿a dónde quieres estar dentro de 5 años? ¿Sabes qué? La diferencia es dónde estás y a dónde entonces tú quieres ir es pasar, es atravesar por esos momentos. No solo se trata de pasar por la adversidad, se trata de permitir que la adversidad nos transforme. Considerar tiene que ver con el poder de una pregunta. Y la mayoría se hace la pregunta incorrecta. Y miremos primero la pregunta incorrecta. Elección de perspectiva. ¿Por qué me está pasando esto a mí? No es cierto, lo ha escuchado, lo ha dicho usted. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y cuando te haces esta pregunta te olvidas que la tierra no es el cielo. Cambia la pregunta. Preguntas incorrectas te llevan a un lugar equivocado. La pregunta correcta, ¿qué estás buscando desarrollar en mí? Porque Santiago está diciendo, la prueba de tu fe produce perseverancia. Y luego entonces dice, para que sean perfectos y cabales. Y la pregunta es, Señor, ¿qué estás tratando de desarrollar en mí? ¿Qué estás buscando desarrollar dentro de mí? Todos vamos a pasar por pruebas. No te preguntes por qué. Dios está en su soberanía desarrollando algo en ti. ¿Acaso lo descubriste? Quizás estás en medio de una prueba. Mi pregunta para ti es, ¿descubriste lo que Dios está tratando, intentando desarrollar en ti por medio de esta prueba? Encuentra propósito en la adversidad. Cuando encuentras propósito en la adversidad, tu acercamiento hacia la adversidad cambia, la aprovechas hasta que hayas encontrado un propósito en ese revés de tu vida, entonces no habrás terminado de madurar. Una vez que encontramos el propósito, viene la madurez, viene la madurez. La verdad es esta, en medio de las pruebas somos más vulnerables que nunca. En medio del dolor nos hacemos vulnerables. El coronavirus, si algo nos ha enseñado, es que no importa lo moderno que sea la raza humana, aún somos tan frágiles, aún somos tan débiles, que no importa todo lo moderno del siglo XXI. Y vamos a estar claros. Muchos le estaban diciendo al 2020, wow, ¿qué traerá? ¿Qué nos sorprenda el 2020? Pues nos ha sorprendido y nos ha sorprendido mucho. Vamos, las pruebas nos hacen humildes, dependientes de Dios y de otros. Estamos más dispuestos a entrar en el plan de Dios para su iglesia. La resiliencia no es innata. Tiene que ver con sentirse conectados profundamente con otros. Es parte y probablemente un propósito que Dios esté buscando cuando permite que pases por esas pruebas. Es recordar que necesitas de otros. Y es recordar que lo necesitas primeramente a Él. Lo necesitas a Él. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que en medio de las pruebas, sí es cierto, somos más vulnerables que nunca. No obstante, en medio de ellas somos más fuertes de lo que jamás imaginamos. En ese pasar por el dolor, entonces es cuando nuestra fortaleza se hace evidente. Es cuando desarrollamos el músculo que no se había desarrollado. Así que deja de luchar contra el dolor. Deja de luchar contra el revés. Deja de luchar contra aquello que te ha mantenido confundido. Comienza a luchar por esa perseverancia que solo se produce
cuando tú te consideras dichoso, porque vas a pasar por la prueba y porque Dios va a estar ahí contigo. Así que vamos a reinterpretar, ya dejemos de preguntar y esta semana yo te invito ya a cambiar la pregunta. Vamos, enfrente de una prueba, deja de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí? Y comienza a preguntarle a ese Dios soberano en quien tú crees, Señor, ¿qué quieres desarrollar tú en mí? ¿Qué me está faltando que tú estás completando? ¿Qué me está faltando que tú estás desarrollando? ¿Qué músculo aún está débil que quieres fortalecer? Y quiero orar por ti, porque yo sé que estos son días de confusión. Y creo firmemente que esta serie viene para darte herramientas poderosas, así que no te pierdas ninguna de las enseñanzas, de las 3 que vienen, pero no dejes de poner en práctica esta semana. Ya dejar de preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí? Y comenzar a preguntarse, ¿qué quieres, Dios mío, desarrollar tú en mí por medio de esta prueba que me has permitido pasar y por en medio de esta pandemia y en medio de estar en mi casa, en medio de perder el trabajo algunos, en medio de tener pérdidas financieras otros, en fin, no sé lo que puede estar ocurriendo. ¿Qué quiere el Señor desarrollar en ti? Permíteme orar por ti ahí donde estás y quiero que ahí donde estás, cierra tus ojos, no porque no puedas orar con los ojos abiertos, yo voy a orar con los ojos abiertos, sino para que tú puedas mirar dentro de ti y decirle, Señor, ¿qué quieres desarrollar en mí? Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos permites conectarnos. Son tiempos diferentes, son tiempos que no esperábamos, pero tú estás produciendo en nosotros un cambio y nosotros vamos a ir con todo y lo distinto que es recibir el servicio desde nuestra casa o para nosotros los comunicadores hablarle a una cámara y no estar con la gente. Con todo y eso vamos a pasar por allí porque tú estás desarrollando nuevos músculos en nuestra vida. Señor, es legítimo para nosotros como cristianos desarrollar resiliencia, porque las cosas viejas pasaron, tú has hecho de nosotros una nueva creación. El que está en ti es diferente, Señor. Así que nosotros vamos a reinterpretar las cosas de acuerdo a la fe que tú estás produciendo en nosotros. Ya dejaremos de quejarnos. Entenderemos que en las cosas pequeñas, en los atascos pequeños, solo estás preparándonos para las grandes. Y cada día, cuando veamos una imposibilidad, cuando veamos un problema, cuando veamos un revés, cuando veamos una situación difícil, vamos a sentirnos dichosos, porque vamos a entender que estás desarrollando en nosotros perseverancia y que dentro de esa dificultad hay una gran oportunidad, hay una gran posibilidad. Gracias, Señor Jesús. Amén. Qué bueno ha sido para mí estar contigo durante este tiempo y te esperamos la próxima semana donde continuaremos con estas herramientas en esta serie Resiliencia. Nos vemos. Adiós.